Ecoleyes, derechos y obligaciones ambientales, con Juan Ignacio Moreno. Bueno, en este sábado continuamos con las ecoleyes. En este caso nos metemos un poco en la actualidad. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Martu? ¿Todo bien? Muy bien. Digo que nos metemos un poco en la actualidad porque hace poquitos días se llevó adelante lo que ha sido esta asamblea de la ONU, donde encontramos un montón de presidentes, ¿no?, de representantes de países, donde se encuentran, ¿no?, se presentan, hacen algún tipo de discurso, dan algún tipo de información referida a lo que es justamente su país, sus políticas en su país. Y nosotros nos centramos en este caso en su mirada ambiental, porque justamente en Latinoamérica se ha dado, y en Sudamérica en realidad se ha dado, muchos representantes que han participado en esta Asamblea General de la ONU, hablando puntualmente con una gran mirada ambiental, ¿no, Juan? Bueno, la verdad que es destacable que en esta Asamblea General número 77 de las Naciones Unidas tengamos mensajes latinoamericanos con esta mirada de protección de los recursos naturales. Precisamente vamos a estar mencionando algunos de esos mensajes, pero bueno, vamos a hacer hincapié justamente en el mensaje que viene de Colombia con Gustavo Petro, vinculado un poco a los impactos que hay con las plantaciones de coca y cómo a veces hay una disputa, ¿no?, entre ese combate al narcotráfico y el impacto ambiental. Luego vamos a mencionar un poco el mensaje de Boric en Chile y también el mensaje de Xiomara desde Honduras, que es la primera presidenta mujer de este país, y el mensaje de Luis Arce, que bueno, tiene una línea política desde Bolivia, teniendo en cuenta que es el sucesor de Evo Morales. Sí, se da justamente este año, como vos decías, en esta nueva asamblea, mucho recambio, ¿no?, también. Exacto. De representantes de países latinoamericanos, y fundamentalmente el de, en este caso el de Colombia, Petro, ha sido uno de los que a mí me ha generado mayor satisfacción, te soy sincera, a la hora de escucharlo, a la hora de entender cómo plantea, ¿no?, dentro del todo, ¿no?, de esa teoría del todo, podríamos decir, sí, las cuestiones ambientales, y no las corre, no las deja de lado, tal vez, como veníamos escuchando anteriormente. Tengamos en cuenta que que Colombia es un país con mucha biodiversidad, con mucha presencia de lo que tiene que ver con el cuidado de la naturaleza, pero también arrastra muchas cuestiones de la cotidianidad, también de la vida cotidiana, justamente, que a veces parecieran estar separadas de lo ambiental, y justamente él hizo una gran explicación en donde todo está relacionado. Sí, vemos cómo la política juega un rol fundamental en estos temas. Estamos en un contexto en el cual comienzan a volver a surgir las miradas progresistas, esta unidad de la región latinoamericana, podríamos decir la patria grande, como en su momento ya sucedió en épocas donde gestionaba Néstor Kirchner en Argentina, Lula da Silva en Brasil, Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia. Bueno, acá estamos viendo cómo a partir de Petro, de Arce, tal vez ahora en esta postulación de Lula en Brasil, bueno, es un cambio de mirada cuando estamos en un contexto social internacional donde las derechas están avanzando con estos mensajes en los cuales cada uno tiene que hacer lo que quiere sin medir las consecuencias, y en eso también incide el tema de los recursos naturales. Por eso no es casual escuchar a ciertos dirigentes de mirada más neoliberales acá en Argentina hablando de que tenemos, bueno, gran cantidad de recursos como el litio, como la cuestión de estas producciones vinculadas al fracking, a la minería. Sí. Entonces me parece interesante cómo emerge este discurso de Petro. Pensemos que Colombia viene de una seguidilla de gobiernos en los cuales se daban estos conflictos armados con las guerrillas, comienzan a suscitarse todos los problemas desde la generación del narcotráfico. También hay una incidencia de los Estados Unidos en estigmatizar, como diría Zaffaroni, en criminalizar, generar estereotipos, como también lo vemos en las películas. Bueno, se genera un estereotipo en Colombia y eso pareciera que justifica cualquier accionar, como que no importa si justamente se rocía de glifosato el Amazonas, si se afectan las selvas. Bueno, justamente Petro dice, entonces, ¿qué es lo que más daña acá? ¿Daña la coca como plantación
o daña justamente el glifosato. Y nos ponemos a pensar que el glifosato fue en sus orígenes el agente naranja en esta confrontación que hubo entre Estados Unidos y Vietnam. Bueno, y acá lo que estamos viendo es que ese insecticida, eso me parece que es interesante tocarlo, eso que estamos utilizando acá como agroquímico en la República Argentina para controlar plagas y malezas, bueno, en Colombia se usa para dañar plantaciones. Entonces miremos, ahí ves la otra realidad, tal cual, ahí ves la otra realidad y cómo diferentes países pueden modificar el uso de un producto o en realidad hacernos creer que se modifica, ¿no? Porque si para Colombia eso es usado para matar plantaciones, ¿por qué acá sería diferente? ¿No? Sí, ahí es como, como que hay una gran contradicción. Tal cual. Me parece muy interesante también dentro de estos discursos que vos trajiste, de estos justamente 4 o 5 que hemos seleccionado, cómo los temas ambientales dejaron de ser justamente en la boca de ellos temas específicos de un solo país, ¿no? Cuando desde Colombia hablan del Amazonas, ¿no? Ya no hablan del Amazonas de Brasil. Claro. Porque está esa idea también de que el Amazonas pertenece solamente a Brasil y es Brasil quien debe protegerlo y por ende puede hacer lo que quiera con la deforestación que se está llevando a cabo. Y creo que ahí fue interesante encontrar en varios de los discursos esta mirada ambiental que trasciende, como lo venimos diciendo siempre, ¿no? Trasciende fronteras. Tal cual, me parece muy interesante. Si vamos a Bolivia, también fue uno de los representantes de Bolivia, el presidente en este caso, que ya viene arrastrando toda una mirada ambiental dentro de su país, de los pueblos originarios fundamentalmente, que planteó cosas interesantes, ¿no? Exacto, porque él proviene del partido el MAS. Pensemos también un poco en el contexto, ¿no? De cual, lo que le sucedió a Bolivia. Me parece el contexto siempre ponerlo así. Sí. Las democracias están en un momento de mucha fragilidad, donde ya hemos visto el atentado que sufrió la vicepresidenta acá en la Argentina, el intento realmente, y en Bolivia también se intentó, fue un golpe de Estado, se intentó matar al expresidente Evo Morales, al cual de hecho se lo proscribió políticamente. Emerge la figura de Arce, que es vinculado más a la economía, y comienza a desarrollar un mensaje, la verdad, muy interesante, tomando los conceptos y las sabidurías de los pueblos originarios, donde él proviene como estado plurinacional que es Bolivia. Entonces nos habla de un programa de soberanía alimentaria. Creo que debe ser de los únicos presidentes que habló ahora en Naciones Unidas de soberanía alimentaria, porque Boric en Chile hace una mención de cómo el conflicto armado de Rusia y Ucrania impactó a todo el mundo, climáticamente, alimentariamente. Entonces él plantea desde Chile que en realidad lo que él tiene es una gran desigualdad social. Reconoce la desigualdad social. Bueno, Arce lo que plantea es que frente a la desigualdad social, vemos cómo parece que un presidente plantea un problema y el otro lo está respondiendo, ¿no? Con políticas integrales. La idea de un programa de soberanía alimentaria. Y ese programa está vinculado con el acceso a las semillas. Bueno, hace unas columnas hablamos un poco de una semilla en particular, como las semillas criollas. Entonces vemos que ese mensaje de Arce va en esa noción de la agricultura familiar, como lo veríamos acá en la República Argentina, con esto también del acceso a la tierra, de estos elementos que son necesarios y proteger los recursos naturales. Entonces lo que plantea Arce, que podemos ver acá un vínculo Arce, Boric, Argentina, es qué pasa con la producción del litio. Bueno, ahí está el gran tema hoy en día. Tal cual, el gran interrogante, ¿no? Que de acuerdo a los recursos económicos que cada país tenga, en este caso Argentina, Chile y Bolivia, ¿qué vamos a poder hacer cada uno de nosotros con ese recurso natural? Porque no deja de ser un recurso natural, hay que extraerlo a ese recurso natural para después, en todo caso, darle un valor agregado o entregarlo de esa manera. Sabemos que es un recurso que es limitado además también, no es algo que va a estar muchos años, porque se va a acabar también. Entonces me parece que el planteo de estar analizando qué vamos a hacer con eso y cómo podríamos ponernos de acuerdo estos 3 países es lo más interesante, ¿no? Para que en su momento también lo han dicho la vicepresidenta del país, de nuestro país también. En Argentina se está hablando del tema del litio, pero queda como ahí sobrevuela el tema y no se profundiza tanto. Me parece que desde Bolivia tienen una mirada muy, pero muy interesante sobre esa situación. Yo creo que han vivido los sucesos, los hechos, y tienen esa experiencia muy presente de la historia,
porque cuando asume Evo Morales, recientemente estaba mirando un discurso, él plantea, ¿no?, en los últimos 500 años cómo fue ese descubrimiento de América, que en realidad lo que descubre Europa es que ya había una civilización, una sociedad que estaba desarrollada de una manera distinta a la de ellos, hasta con otras tecnologías. Ahí ya comenzó esa extracción de recursos. Entonces es muy vigente en la memoria de este tipo de gobiernos como el de Bolivia poder tener este cuidado. Entonces en eso Arce plantea que no somos fichas de tablero de un ajedrez, es decir, no puede ser que estén las grandes potencias moviendo esas fichas y nosotros en el medio viendo cómo extraen los recursos. Y en ese sentido él propone que tiene que haber un trabajo conjunto entre Chile y Argentina y Bolivia. Y una cuestión que me parecía mencionar del caso de Xiomara es que ella habla sobre la cuestión energética, tomarla como un bien público. Y bueno, vemos que realmente también es otra problemática que sucede en nuestro país con este incremento de las tarifas. Entonces nos lleva un poco a pensar qué es lo que está sucediendo con la energía. Otro de los recursos que son fundamentales para nuestra vida diaria. Sí, me parece como que por ahí esperaba un poco más de algunos, voy a decirlo, de algunos representantes. Si bien desde Chile su discurso fue interesante porque habló a nivel mundial, creo que le faltó un poco más teniendo en cuenta el proyecto de constitución que tuvieron, el proyecto que él arrastra y por el cual fue elegido, pero creo que lo que ha sucedido en Chile particularmente con esto de que no ha salido ese plebiscito que estaban esperando, de alguna manera lo frenó tal vez internacionalmente también para posicionarse. Bueno, Argentina lo mismo, esperaba, si bien Argentina estaba centrado también en la cuestión política y lo que había sucedido con este atentado que sufrió la vicepresidenta, creo que era muy importante plantarse desde ese lugar como le hizo el presidente, pero bueno, a nosotros nos interesa la mirada ambiental obviamente y cómo se empieza a hilar, ¿no?, entre todo el sur global. Y bueno, a pesar de que algunos no lo han hecho de la manera que me hubiese gustado, creo que hay una frontera, vamos a decir, muy interesante, ¿no?, para los próximos años con estos representantes que empiezan a establecerse y a afianzarse justamente, y lo pueden decir internacionalmente, que es fundamental. Coincido, sí creo que voy a tomar algo respecto a Alberto Fernández y que me parece interesante esto de hablar de la democracia, responsabilidades diferenciadas respecto a la cuestión ambiental. Me parece que la democracia está en peligro justamente por los recursos naturales que tienen los países. Es decir, al tener una gran concentración de recursos naturales, se sufren más ataques externos como internos de quienes quieren concentrarlos y explotarlos sin ningún tipo de medida ni racionalidad. Entonces no es casual que suceda esto en Argentina, este intento de magnicidio hacia la vicepresidenta, no es casual lo que sucedió en Bolivia, no es casual lo que pasa en Brasil, esa confrontación que existe, ni lo que esté pasando en Chile cuando se quiso modificar una constitución de la época de Pinochet, ni lo que esté pasando en Colombia. Es decir, toda la región está repleta de recursos naturales que necesita todo el mundo. Así que me parece que hay una conexión directa entre democracia y ambiente. Muchas gracias, Juan. La verdad que es muy interesante cuando nos metemos en los temas de política internacional, ¿no? Porque podemos ver, como vos decías, esta relación que existe y que de alguna manera es interesante empezar a analizarla. Así que gracias, Juan. Energías renovables, contaminación, reciclaje, cambio climático, desarrollo sostenible, naturaleza, deforestación. ¿Hacia dónde vamos? Un recorrido consciente al futuro.